Bienvenidos al programa Dígalo Tal Cual. Estamos transmitiendo desde la capital del estado de Chihuahua. Estamos transmitiendo para toda la región, para el mundo. Y para esta entrevista me acompaña el periodista Rafael Navarro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafael, pues el invitado de hoy es el exgobernador del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques. Una entrevista que... Bienvenido, gobernador. Sí, quería introducirlo y luego ya presentarlo. Decía que una entrevista que yo le había deseado tenerla con usted. Es un hombre que, en lo particular, por ser noticia en este momento, pero que seguramente desde su gestión hasta este momento ha sido una persona que creo que es de los que un periodista quiere entrevistar, como lo estamos haciendo ahora. Y no es cumplido, pero créame también que ser entrevistado por un periodista como usted es todo un privilegio. Pues gracias. Yo lo conozco hace muchos años, a lo largo de distintos espacios y trincheras, y que hoy este medio nos permita llegar al auditorio de ustedes y con esta calidad de periodismo lo agradezco y sobre todo lo valoro mucho. Pues muchas gracias. Y a ver, yo creo que el público quiere saber algo. Dicen que por usted vino la lluvia al estado de Chihuahua y le sacaron muchos memes y algunas cosas medio cómicas. ¿Se enteró de todo eso? Sí, bueno, me enteré de la serie de bromas, de chistes, de memes, que son ahora los chistes colectivos, los memes. Pero algo hay de eso, y no que yo la haya mandado, sino que yo siempre le pido al cielo que bendiga a Chihuahua, y se ha hecho una frase un tanto popular, sí, pero que también encierra algo que ustedes conocen muy bien, ese sentimiento y esa necesidad de alimentar la fe de todos los chihuahuenses que vivimos en el desierto, sobre todo, con mayor agudeza quienes tenemos actividades primarias en el campo. Y bueno, yo desde que nací en el campo, mi padre ganadero, mis abuelos, bisabuelos, yo mismo, todavía esa actividad es una vocación. Pero cuando uno pide al cielo la bendición, y esta llega porque cuando se pide con fe, y sobre todo cuando se logra hacer colectiva, así es que hasta la vuelta esa, la Duarte Vuelta o la danza de la lluvia, como le quieran o le dicen ahora en tanto meme, pues tiene que ver con que finalmente sí viene a matizar, que pareciera el distintivo que yo soy el que la llama. Incluso hay un meme que me dio mucha risa ayer, donde presentaron un calendario. Dice, se invita a César Duarte el 4 de julio a Villahumada, el día 5 a Casas Grandes, el día 6 a Ojinaga, así por todo el estado. Y luego me ponen abajo, no, una atenta invitación a César Duarte por 8 días con todo pagado a Nuevo Casas Grandes, que nos falta mucha agua. Y otros, urge que venga para Jiménez. Entonces ya es un tema en el que, desgraciadamente, actores de la política, y perdón por extender tanto la respuesta, pero me parece muy importante contextualizar ese ánimo colectivo que se ha logrado. Por ejemplo, y qué pena tener que hablar del triste Javier Corral, que cuando se dirige a la gente se dirige para enviar descalificaciones, amargura, impostado, lleno de mentiras, como hoy queda en evidencia. ¿A qué distinto es hablarle a la gente que quiero que llueva, que el cielo bendiga a Chihuahua? Oiga, el Pasito Duarte, allá dicen que es el Pasito Duarte. Por eso le decía. Ahí está el Pasito de la Duarte Vuelta. Pero ahora la Duarte Vuelta. Pero además no es una cosa nueva. ¿En qué contexto se da ese baile? ¿Está usted dónde? A ver, ese baile de origen lo sacó Milenio hace muchos años cuando era todavía gobernador. Yo lo vi que está Bertita, de hecho. Sí, exactamente, en un evento del Día del Maestro, aquí en Chihuahua. Porque bueno, esa es otra cosa que también distinguió a mi gobierno. Yo le hacía fiestas en lo posible y organizaba el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Maestro, el Día de las Trabajadoras, de las secretarias. Que también... En Ciudad Juárez rompimos el récord Guinness, 25,000 matrimonios hicimos en Ciudad Juárez colectivos, y les hacía su fiesta, les rifábamos una casa para motivar que se
que se formalizara. Qué importante, por ejemplo, que los matrimonios tengan regularizada su situación legal, que evita miles de problemas a los hijos, en fin. Había mucho movimiento. Y lo hacíamos en torno a una fiesta, porque el gobierno debe ser eso. Si uno... Suficientes... Fíjense, me dejan poner un tema en la mesa que no he puesto. Suficientes problemas tiene la gente en su casa para que Corral intente que los problemas de él conmigo estén en las casas y en los corazones de la gente. Es una aberración. A la gente tiene uno que llevarle alegría, tiene que llevarle una esperanza, tiene que llevarle unas soluciones, tiene uno que llevarles propuestas, tiene uno que recoger los sentimientos de ellos, y esa es la responsabilidad de los actores públicos. Y Corral dormido, decía Antonio Pinedo, que mientras acá había fiesta... A las 2 de la tarde. Era las 2 de la tarde, estaba dormido. Pues se hizo en la oficina. Pues una persona amargada, una persona que nada más estaba viendo a qué horas iba a jugar golf, aunque lo sacaran a balazos de los campos como vimos, o irse a Mazatlán. Para eso quiso ser gobernador. Si hubiera sabido eso, por Dios que convoco al estado de Chihuahua a conseguirle una buena beca y que se fuera para su casa y no le estorbara al estado. Y creo que el día del baile traía una camisa similar a esta. Color. Pues es que la verdad es que hemos echado bailecitos seguidos. Pero, o sea, usted se refiere a la del antro. A la del antro, sí. Pero perdón, ¿dónde lo aprendió? Bueno, ahorita, ¿dónde lo aprendió? ¿Dónde aprendió este pasito? ¿Desde la primaria, secundaria? ¿Cuándo lo trae? Siempre he sido muy bailador. Mi papá era muy bailador. El rock and roll increíblemente... Le gusta el mambo, el cha-cha-cha. Y ahora no tanto los nuevos bailes, esos los diferentes, porque pues ya necesita uno casi la elasticidad de resortes, pero siempre he bailado de todo. Pero ese pasito en particular, yo no sé dónde lo saqué, pero es un paso que le doy en el ritmo al revés. Por eso casi nadie lo puede imitar. Pero lo practicó o en su casa, le sale natural. Me salió. A mi señora no creo que le gusta mucho verle bailando eso. ¿Y su corazón cómo? Pues recuperado de una crisis muy grave que tuve, en la que el corazón prácticamente se colapsó por una exagerada irrigación que bombeaba los pulmones, y tuvieron que hacerme una intervención desde las ingles con una nueva tecnología de inyectar un gas a 50 grados bajo cero para cauterizar las válvulas del corazón a los pulmones, que se habían abierto demasiado, al 50% las 4 válvulas. Y ya me ha dado, pero también sufrí un infarto. Estando en reclusión, sufrí un infarto y me dio esta crisis. Y entonces dice la gente, si está tan enfermo, ¿cómo baila? Pues por eso bailo, para curarme, porque el ánimo es la mitad de la medicina y todo lo sabemos. El ejercicio, claro, y el ánimo, sí. El ánimo. Oye, y estar en la cárcel, se deprime uno, se enferma. A ver, a Dios gracias, que desde el tercer día que yo estuve ingresado, desde ese momento entendí que si yo cargaba odios o cargaba hambre de venganza, el único que se iba a afectar era yo mismo. A mí mismo me iba a hacer daño. Y todavía encerrado en el tiempo de la pandemia, por si faltara algo, que es un tema exponencialmente mayor. Eso me tocó en los Estados Unidos. Y entonces ahí entendí que yo tenía que sacudirme esos sentimientos, tener y fortalecer mi fe, que siempre he sido un hombre de fe, mi ánimo, y créame que en esa fe que logré, jamás sentí estar encerrado. Pero se habla de un estado depresivo que inclusive fue atendido médicamente. Seguramente me llevaban, me traían, porque los medicamentos que me daban para el tema cardíaco, para la alta presión, me afectaban. Y entonces generaba un tanto de presión y yo mismo me equilibraba. Hubo ocasiones que duré 3 días sin levantarme. Y hubo 8 meses que duré tirado en una cama, pero con el ánimo, porque me tuvieron que operar de mis cervicales. Sí. Después del accidente del helicóptero. Entonces, esa afección me impedía mover mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda. Y no me dejaban salir a rehabilitación después de la operación. Entonces,
8 meses tirado en la cama, subí 35 kilos de peso. Y eso pues, me tenía con el tema corazón, con el tema de las cervicales, con el tema de la inmovilidad de mis extremidades izquierdas. Bueno, pues me tenía una condición, pero jamás perdí el ánimo. Sí, aunque pareciera una depresión porque eran efectos médicos mismos, no perdí nunca el ánimo. Oiga, 5 años se van a cumplir en este mes. Así es. De esta detención. Así es. 5 largos años que me han dejado un aprendizaje extraordinario, una formación que estoy seguro que muy pocos la tenemos, sobre todo de haber regresado y regresado con la frente en alto porque hubo un sentimiento que fundó toda esta fe. El saberme inocente. Lo veo así como el tema central del libro de aquel monje que vendió su Ferrari. Ah, sí, cómo no. Así lo veo. Precisamente lo leí en Miami, ese libro. Sí. Tuve la oportunidad de darle, que por mucho tiempo no tuve mucho tiempo de leer, valga la redundancia, pero tuve tiempo de darle una buena pasada a literaturas que tenía hambre. Eso le iba a preguntar. El Conde de Montecristo, su volumen mayor, ahí lo leí con toda la paciencia. Extraordinario, leído más que las películas que así es. Que hay una muy buena, pero no le llega al contenido del libro. ¿Cuántos libros cree haber leído? Porque Antonio Pinedo nos decía en una entrevista también que leyó los libros que le faltaban y sigue leyendo. Así es. Yo creo que sí leí, pues, que serán unos 300 o algo así, o más. El hombre dicen que necesita leer 100 libros para pisar esta tierra. Usted ya lo rebasó 3 veces. Pues la verdad, y sobre todo literaturas. En Miami había acceso a literaturas muy especiales, muy, digamos, lejos de nuestra alcance, cultura o costumbre. Uno conoce las dinámicas de los clásicos escritores latinoamericanos nuestros o españoles o los clásicos de la literatura, pero ahí llegaban cosas rarísimas, extraordinarias. A ver, vamos a un corte y regresamos en esta entrevista con el licenciado César Duarte Jáquez. Cuando importa llegar seguro, Juárez Bus seguro me lleva. Comodidad y tranquilidad en cada viaje, eficiencia y confiabilidad en movimiento. El Juárez Bus es de todos. Úsalo y cuídalo. En el Juárez Bus me siento segura. Gobierno del Estado. Juárez Bus nos conecta. A donde sea que vayas, conéctate con el mundo, llevándote a todos tus destinos. El Juárez Bus es de todos. Úsalo y cuídalo. Gobierno del Estado. Regresamos al programa Dígalo Tal Cual. Estamos platicando con el licenciado César Duarte Jáquez. Sáquenos de una duda. Anda ahorita circulando una noticia de que usted le entregó a Adriana Terrazas una carta para que a su vez fuera entregada a la gobernadora. Adriana Terrazas acaba de dejar la representación del gobierno del Estado en la Ciudad de México. ¿Pasó esto realmente? Pues mire, son tantos los cuentos que le cuelgan a uno que pues es uno más.
No sucedió. Se reunió con... Bueno, yo me he reunido con mucha gente, Adriana, he tenido contacto hace ya algunas semanas o meses. Pues era el equipo de trabajo junto con Enrique Serrano. Y bueno, a ver, cuando me dicen, es que conoce a fulano de tal, yo conozco casi a todo Chihuahua y todo el que quiso conocer al gobernador lo conoció. Yo estaba al alcance de la gente. Y además con una gran captación que es muy particular en cierta gente, que ve un rostro y no se le olvida. Es que luego pierde la percepción, y sobre todo aquellos políticos de invento, y lo digo con todo respeto. Que abundan en la actualidad. Sí, la materia prima de la política es la condición humana, el ser humano. Pues entonces, si usted no se especializa en eso, pues ¿qué anda haciendo? Oiga, licenciado, ¿va a continuar en la política? Mire. Oye, espérame. ¿Cómo que va a continuar? Pues si está más metido que nunca. Bueno, en aspiraciones políticas, y además creo que tuvo una invitación manejada por parte de Morena, ¿no? Mire, ese tema, y qué bueno que también lo ponen en este escenario, porque hay muchos amigos en todos los partidos. Y hay quienes sienten que mi presencia les incomoda, a otros les parece que les va uno a quitar un espacio. Yo no le voy a quitar espacio a nadie. El espacio que ya me dieron los chihuahuenses es a uno en cada generación y ya lo tengo. Ya fui gobernador. Yo no ando quitando espacios a nadie. Luego se ponen muy nerviosos algunos que porque les quito las decisiones. Yo no me voy a meter donde no me llaman. Lo que sí voy a hacer siempre es defender en lo que creo. Y la modesta experiencia que me dio el cargo como exgobernador, que me dio el cargo y hoy como exgobernador, la tengo que aportar a Chihuahua cuando se requiera o cuando se me requiera. Pero no quiere decir que yo ande buscando un cargo público ni militante de un partido. Pues eso yo ya lo superé, ya fui gobernador. Ese tema no es mi tema ni mi agenda en este momento. No, Javier Corral también fue gobernador y ahora es senador. Y sí, a lo mejor todavía después pero a él, va a seguir buscando otra posición. A él le urgía el fuero. Mire cómo se metió en las naguas del fuero para salvarse de que es un prófugo de la justicia ese delincuente. Es un delincuente, ¿no? Claro, consumado. Pues nomás si me permiten llamar la atención del auditorio que amablemente ve esta entrevista. Y solo les pido que hagamos un ejercicio en Ciudad Juárez. Comparemos de entrada el tema de seguridad. ¿Cómo recibe mi gobierno en el 2010 la seguridad de Juárez? Hecha pedazos. Recordemos que dentro del Cerezo de Juárez hubo 300 homicidios adentro del 2009. Y el 16 llevamos al Papa, al Cerezo. Recordemos que el gobernador del estado atendía en Sambors, en Ciudad Juárez, porque no tenía una oficina. Le dejamos un digno espacio de todas las oficinas de gobierno para que los juarenses no anduvieran de una colonia a otra haciendo un trámite porque estaba una casa rentada de alguien y otra de otro que tenía influencia y edificios y cosa y media. En 4 años, creo que menos, pero ya para 4 años ya estaba amortizado, es decir, pagado el edificio con lo que se ahorró de rentas. Ese es el ahorro que le dimos a Ciudad Juárez, el gobierno del estado, y le dejamos un espacio cómodo. Bueno, cualquier evento que tenía que hacer el gobierno andaba rentando salones, ahora tiene la explanada y ahí mismo los hace. Eso hace la diferencia a la comunidad de la gente, un estacionamiento, el transporte público. Es decir, Juárez merecía un trato así. El estadio de béisbol de Ciudad Juárez, que es un estadio muy digno, el Juárez Vive, que fue el único que no le puedo cambiar Corral el nombre. El paso del nivel de la catedral, pues el Hospital de la Mujer, la rehabilitación del Hospital Infantil, el Hospital General, que me dicen que nomás lo dejamos bien, y Corral lo hizo garras en su gobierno, lo dejó otra vez hecho garras, no le volvieron a meter un centavo. Y le dejamos lo que Juárez siempre peleó, que muy poca gente lo recuerda, el fideicomiso de los puentes internacionales. Yo le saqué esa concesión al presidente Peña Nieto. Y era para pavimentar Juárez. Yo quiero saber en qué han gastado ese dinero. Y tengo información que Corral
Y Corral y sus cómplices, porque no se les puede decir de otra forma, saquearon ese fideicomiso y nunca le invirtieron para lo que iba. Justificaron que iban a hacer el transporte cuando ya habíamos hecho lo más importante. Y mire qué garra de transporte, cómo le dio en la Torre de la Paseo Triunfo de la República, cómo le dio en la Torre de la Gómez Morín, sin ningún diseño. Vaya usted y ve el transporte público que hicimos en mi gobierno aquí en Chihuahua. A ver qué calle echamos a perder, a ver qué tráfico echamos a perder. Fue a destruir lo que funcionaba en Juárez. A eso fue Corral y a regresar la violencia porque volvió a bajar los brazos y a entregar. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué? Completito. A ver, perdón, pero entonces no se va a Morena, ¿verdad? Yo no estoy buscando ningún partido y lo dije el otro día. Yo agradezco. ¿Pero hay acercamientos con Morena? Tengo muchos amigos en Morena, tengo amigos en Movimiento Ciudadano, desde la dirigencia nacional. En fin, hay actores, hay gentes en la dirigencia nacional de Morena que son amigos míos. Pues anduve muchos años en esto, en el PRI, en Morena. Hay muchas gentes del PRI que están en Morena, hay muchas gentes de izquierda en Morena que fueron amigos míos siempre. Entonces, no es el tema, no ando buscando partido y yo les agradezco a los partidos que estén muy pendientes de mí porque me llama la atención y hasta risa me da estrategias de algún partido para tratar de posicionarse y mandan la batería corralista, las viudas de Corral, que algunos usan pantalones pero son viudas de Corral, andan con una artillería diciendo no vamos a aceptar a ver. ¿Y quién les está pidiendo que voy a entrar? Porque dicen que no van a aceptar, no me acepten cuando les pida, pero se andan vacunando antes de tiempo. Pues me parece que tienen miedo de más. Cuando Corral se refiere a usted, le dice una frase que en lo particular a mí no me gusta y discúlpeme que se la vaya a repetir, nada más es para dar contexto a la pregunta que le voy a hacer. Le dice vulgar ladrón. ¿Cuál sería la frase que usted utilizaría para él? Que hoy los dictámenes legales que pero para directa Corral. El vulgar huevón y saqueador de Chihuahua. Ese sería, el nombre es vulgar huevón y el apellido es saqueador de Chihuahua. Porque si alguien saqueó a Chihuahua, alguien saqueó a Chihuahua, fue él. Y lo que estaba diciéndoles de Juárez es por una razón. Nada más que ya nos fuimos para otro lado. Le decía a los ciudadanos juarenses que si bien faltó muchas cosas por hacer en mi gobierno, pero también hicimos la universidad tecnológica más grande del país, que está en Juárez. Que sigue siendo la más grande. La más grande y extraordinaria. Y colegios de bachilleres, y evitamos el rezago educativo. Comparen. ¿Le faltó CEU? La ciudad universitaria también. Sí. Comparen el gobierno de Corral con el mío. Y lo digo respetuosamente porque la gente todos los días usa, sabe, conoce. Y a veces me hicieron una campaña tan negra que hicieron que a la gente se le olvidara lo que hicimos y me convirtieron en el enemigo público número 1. Pero hoy, que están saliendo por una corte de los Estados Unidos que me absuelve de las mentiras de Corral, que yo tenía 50 casas en los Estados Unidos y que quedó más que claro que eso no es verdad, e investigado por 5 años por todas las autoridades norteamericanas. ¿Y cuántas tiene? Una nada más. Una. Las que se proceso. Pues puras mentiras. Hasta hoy todavía dice Corral, es que sí tenía y que vimos y que el gobierno actual de Chihuahua no dio información. Hipócrita. Y sobre todo lo cobarde que ha sido siempre. Si usted va a poner una denuncia, usted lleva las pruebas. ¿Qué está esperando que alguien vaya y las lleve? Ahora dice que la gobernadora y ahí ¿por qué le echa la culpa? Porque toda su vida, por eso digo que Corral es una mentira desde que nació. Todo lo que hace, lo hace impostando, sorprendiendo, engañando. Y una vez que lo ha hecho, se da la media vuelta y sigue con otra cosa. Porque nadie lo había enfrentado a quitarle la careta de lo que es una falsedad y una mentira desde que nació. Ahora, ¿lo traicionó el director de finanzas? ¿Su director de finanzas lo traicionó? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo corrompió Corral. Lo corrompió. Tengo información que desde la campaña Corral lo cooptó, lo amenazó y le sacó dinero. Y ahí vendrán ya en unos mesecitos una información muy importante que vamos a exhibir las complicidades de ellos. Tanto de su exdirector de finanzas como de mi exsecretario de Hacienda como a Corral. Y las gentes cercanísimas a Corral. Todo lo que hicieron
con un montón de dinero. Sí, porque usted decía en una entrevista en una estación y televisión de Radio Nacional que tenían cerca de 1,000 pruebas que habían logrado juntar para testificar en relación al tema. Al mío. Al suyo, sí. A la acusación única que se mantiene en mi contra. Lo que hicieron, la maquinación de lo que hicieron. Exactamente. Sí. Hay 1,000 testigos. Sí. Y muchas más pruebas. Hay 1,000 testigos que están listos para todas las acusaciones que me hicieron, que no llegó este apoyo de esto, que se desvió el dinero de lo otro. Ahí están las personas. Sí. A decir, aquí yo recibí, sí, hicimos un gran esfuerzo, pero además los amigos en los municipios están que echan chispas porque dicen, Corral en la vida nos atendió, nunca nos trajo ningún apoyo, jamás vino al Valle de Juárez, dice la gente, jamás fue a Casas Grandes, jamás fue a los pueblos a llevar ningún apoyo. Y sí vinieron a investigar de lo que te habías robado, según ellos, cuando tú sí nos dabas apoyos. Entonces la gente está, en ese sentido, echada para adelante, defendiéndome. Me han hecho una promoción que, si bien era negra de ellos hacia mí, se convirtió en buena, porque me han hecho una reivindicación, sobre todo en el contraste. Y concluyo, le digo a los habitantes de Juárez, comparen esas obras y revisen el presupuesto. Corral tuvo un 40% más de presupuesto que yo. ¿Y qué obras dejó Juárez? A no ser el desorden que hizo en el transporte público, pero fue con el dinero que yo mismo le dejé en la concesión de los puentes. ¿Existió una nómina confidencial como de vamos a un corte y que nos conteste después de regresar. Hay cosas que siempre es bueno saber. Aquí en Recaudación de Rentas no solo cobramos el derecho vehicular, también tenemos otro impuesto que se llama Impuesto sobre Nóminas, mejor conocido como ISN. Deben de pagarlo todos los empleadores que tengan pues personal a su cargo. Se aplica al sueldo, bonos, aguinaldos y todas las percepciones que tenga el empleado deben ser reportadas en el ISN. El ISN lo puedes calcular con el total de las percepciones por la tasa, que en este caso en el estado de Chihuahua es del 3%. Así que ya sabes, si tienes trabajadores, ponte al corriente y cuenta conmigo. Regresamos al programa Dígalo Tal Cual. Estamos transmitiendo desde Chihuahua Capital con el licenciado César Horacio Duarte Jaques. Le preguntaba, licenciado, si existió una nómina confidencial. Mire, la nómina secreta, sí, las 50 propiedades, los desvíos de miles de millones, son las palabras de Corral. Se atrevió a decir que en la nómina secreta estaban hasta los obispos de Chihuahua, que yo los tenía ahí. Pero es algo normal que el gobierno ayude a los obispos. No, a mí me tocó verlo con Baeza, por eso, pero con Reyes Baeza. Una cosa es que usted ayude a las instituciones, sí, y otra a los obispos en una nómina. Sí. O sea, es una perversidad como él pretendió. Y no a todos los obispos, algunos decían que eran los beneficiados. Eso es falso, eso es falso. Pero sí había apoyos. Yo tenía una reunión cada mes con los señores obispos, que ellos se juntan, y la tenía con ellos para intercambiar información de las necesidades, de las gestiones, de quejas, porque los momentos, es que es muy fácil calificar en otro tiempo lo que sucedió es que en aquel yo tiempo. Quisiera saber y a lo que si voy, era una nómina secreta, si era algo periódico, o eran apoyos que se dieron. No, a los obispos yo nunca les di un apoyo, no es cierto. A las iglesias a veces se les apoya que con cemento, que con despensas, que sucedió algo y requieren, pero ni siquiera las piden. Uno, el DIF, y eso lo hacía mi esposa, tenía contacto con las organizaciones de Cáritas, por ejemplo, o del Banco de Alimentos, o en fin. Y entonces se canalizaban los apoyos. Sí, a la asociación donde yo participo, ahí nos apoyaron en alguna ocasión el DIF. Sí. Entonces, apoyo que se continuó hasta este día, iniciado desde el periodo de Bertito. Es que el tema tiene que ver, pues, con que la función del gobierno, pues, es muy amplia y circunstancial. Pero los periodistas, inclusive quienes regresaron el dinero. Bueno, es que, a ver, Corral montó tal espectáculo
que puso condiciones para acreditar sus mentiras y amenazaban a alguien. Oye, a ti te dieron tanto, y aunque hubiera sido un contrato lícito y debido, y si no los devuelves te meto a la cárcel. Pues hubo quien tuvo tanto miedo que dijo, pues devuelvo aunque era legítimo, aunque era debido. Sí. Eso es lo que él hizo, amedrentar a la gente. Y además presionarlos para que de alguna manera lo denunciaran a usted. Y para que, pues, claro, le ofreció a todos los que detenían en mi administración, te dejamos salir mañana si firmas esto en contra de César Duarte. Hubo algunos a quienes entiendo, lo hicieron porque ya no soportaban más. Hubo otros que se tragaron toda la presión que les metieron. Pero hoy por hoy no hay un solo asunto que digan que salió responsable alguien en un juicio normal. Ya la gobernadora, actual gobernadora, que estuvo también a punto de ir a prisión, esa relación que hacían con usted y que usted le había dado recursos económicos, pues, también es parte de la mentira. Pues por supuesto que sí. Es que si un mentiroso como Corral empieza a hacer su propia historia y sus propios cuentos y solo de ahí hizo una campaña y se volvió loco prácticamente porque él pensó que podía a partir de esa dinámica ser presidente de la República. Sí. Y entonces, pues sin importarle cosas que hoy va a tener que enfrentar, porque Corral lastimó a tantas personas, hizo tanto daño. Hay ya acreditados delitos que él cometió de lesa humanidad, como la tortura, y de esas no se va a librar, esas no prescriben, y esas tienen una condición absolutamente clara y abierta de que están acreditadas y él es el responsable. Hay personas que perdieron la vida a consecuencia de sus presiones. Hubo presión psicológica, presión enorme. Sí. Y incluso hubo una persona, Lázaro López, que tenía COVID, que estaba grave, y por instrucción, una juez de consigna, que ahorita anda que se muere porque perdió y va a perder el fuero, no le permitió salir al hospital, cuando es un derecho humano, es un derecho constitucional, y por sus pantalones para presionar y presionar a todos los demás. Al licenciado Romero, que lo desnudó y tortura psicológica, física. Con una enfermedad. Y bajo cero. Y así lo hizo con todos. Lo que pasa es que no todo se sabe a detalle. Por eso tiene tanto miedo. Es más, Javier tiene horror en este momento, Corral, de lo que hizo. Porque además lo describen como un hombre cobarde a Corral. Pues es que no lo ve cómo corre, parece gallina. Oiga, si se lo topa de frente, ¿te abre un par de cachetadas? No creo que me lo tope porque no sale ni a la sombra que le pega a su mismo cuerpo. Es más rajado que... Ya ve que de repente... ¿Y se conocían antes como políticos? Sí, cómo no. Pues tuvieron una discusión muy fuerte precisamente antes de eso. Qué bueno que me pregunte esto. Antes de eso, el 2012, él fue a reclamarme porque supuestamente yo estaba ayudando a Cruz que fuera candidato del Senado del PAN. Sí. Y fue a reclamarme porque yo lo estaba ayudando. Pero no lo estaba ayudando. No, y se lo dije. Sí. Pero sí tiene relación con Cruz. Lo conocía a Cruz como lo conocía a él en ese momento. Y al final de que le dije que yo no estaba ayudando y que para mí era muy complicado irme a meter a ayudar en una votación donde los panistas iban a votar. ¿Qué priista se pudiera formar para votar? Y una elección manejada por los mismos panistas. Pero al final terminó con algo muy simpático que lo describe. Pues entonces, si no le ayudas a Cruz, ayúdame a mí. Esa es la moral de Javier Corral, y él lo sabe. Así se lo dijo. Así me lo dijo. ¿Sí? Esa es la moral. ¿Y cuál fue la respuesta? Y dije, bueno, pues eso es no tener vergüenza. Y de ahí empezó. Sí. De ahí empezó porque fue a verme buscando que no le ayudara a uno. Y luego después, con el tiempo, voy a decir algo que el presidente Calderón me confió. En esa elección, si recuerdan, gana Cruz, juegan Corral y Borruel. Sí, efectivamente. ¿Sí? Y se van al tribunal electoral. Y en lugar del tribunal, pues tomar las decisiones electorales que se deben tomar, se anulan unas cosas, se ponen otras. El resultado, pues se acomoda a la fórmula. No. Corral le mandó a don Luis H. Álvarez, que en paz descanse,
a presionar al presidente Calderón. Esto me lo platicó el presidente Felipe Calderón, que le llamó don Luis H. Álvarez y le dijo: si Corral no encabeza la lista del Senado, esta misma noche te mando mi carta de renuncia al PAN. Influía tanto en Luis H. Álvarez. Y entonces me dice el presidente Calderón: imagínate que fue mi padrino de bodas, don Luis, la figura del partido, y yo, por no generar en el jaloneo que había mayor problema, pues intervenimos en el PAN para que finalmente fuera Corral. Y Corral siempre ha lucrado con presión, con chantaje. Por eso digo que Corral es una mentira. Corral fue electo ilegalmente como diputado local, que fue cuando inicia en el gobierno de Barrio, porque tenía la doble nacionalidad y en ese tiempo no se permitía. Corral fue diputado federal y senador en la misma condición, ilegal. Y esta última vez, como gobernador y como senador, tiene doble CURP y presentó CURP distintas en cada registro, lo que lo hace inelegible. Entonces, es una mentira y es producto del chantaje. Y por eso pensó que a mí me iba a asustar, que a mí me iba a meter miedo. Aquí estoy de pie y a la hora que le guste. Oiga, ¿lo va a demandar? Solo se demandó, pues ya la Corte de los Estados Unidos ya lo... Decía usted que hasta puede perder la ciudadanía. Sí, es que hace unos días el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que llaman en los Estados Unidos un decreto en el que determina que personas, hijas de extranjeros y que por nacimiento hijos de extranjeros hayan obtenido la nacionalidad, la pueden perder dependiendo lo que algunos estados determinen. Y se especifican cuáles son los delitos o las conductas que los pueden llevar a perder esa condición. Y Corral está en ese supuesto. Primero, porque Texas es uno de los estados que se acogió. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación sancionó esa medida de Trump, que era impensable, porque quitar la ciudadanía a alguien era un tema constitucional. Pues la Suprema Corte ya lo avaló. Y el estado de Texas ya lo avaló. Pero uno de los temas es el perjurio, que él lo cometió en esta falsa acusación que hizo en contra mía, y que el juez de tribunal tejano ya determinó que Corral, por medio de perjurio, hizo esa acusación, esa falsa acusación. O sea, perjurio, para entenderlo, es mentir aún sabiendo que lo que está mintiendo pues no tiene base. Y en este caso es un delito que también en México existe, es mentir a la autoridad. Sí, muy bien. En un acto judicial, por si fuera poco. Allá en Juárez, en analistas, en los cafés, en los lugares, siempre nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo tengo ganas de ir a tomar café en Juárez? Ya mero, ¿no? Ya mero. Sí. A ver, un juego de béisbol. ¿Por qué Mineros Serrano, los indios? Serrano y no Teto Murguía? Mire, hay quien piensa que yo puse así a Serrano. Y qué pena que Teto no esté y nunca hablaría a espaldas, y menos de Teto, que yo lo aprecio y su amistad lo siento. Pero no fue una decisión solo mía. Hay quien te dice que ¿usted se enteró de su muerte estando aún Sí. ¿Y cómo se lo notifican? En la radio escuché. Y me dio mucha pena, la verdad, porque yo a Pati, su esposa, la aprecio mucho, más sus hijos, a Teto Junior, a Tetito, también Patita se adelantó. Sí. Pero a Isabel, que es la que Isabel está ahorita manejando. Es la que queda. Y Teto, en su estilo y estrategia, que cada quien tenemos la propia, hizo un esfuerzo por lograr la candidatura. Pero creo que en la sinergia le llevamos ventaja en ese momento. Teto tuvo varias oportunidades de ser gobernador y pues, desgraciadamente no le tocó. Y Serrano cumplió una serie de condiciones que lo llevaron a la candidatura. Por ejemplo, yo fui candidato a gobernador no porque Reyes Baeza me haya puesto. Es decir, el gobernador no pone candidato. Puede sugerir, ¿no? Y puede tener simpatías,
y puede influir. Pero si en los derecho a veto, pero si en los tiempos de Reyes Baeza, que no había presidente del mismo presidente de la República del mismo partido, no fue el que él también tenía el afecto de identificación, en el mío pues un tanto menos, porque había presidente de la República y muy amigo suyo, pero también influían al grado que uno no puede decir muchas cosas. A ver, tengo aquí en la mente, y siempre lo he tenido cuando me acuerdo de su presencia en el Congreso de la Unión, de usted como representante del órgano legislativo en el balcón presidencial, viendo la ceremonia del grito y el desfile. Pero veía sus ojos que brillaban, que no era el César Duarte que conocemos habitualmente, era la figura de un hombre que estaba viendo el poder de México, el poder de un presidente. ¿Qué estaba viendo desde ese balcón? Yo estaba viendo que en una ocasión invité a don Valentín Fuentes y a sus hijos a acompañarme a esa ceremonia que es impresionante en Palacio Nacional. Yo estaba viendo lo que hubiera visto usted, porque sé sus valores, o cualquier otro que nos sentimos muy mexicanos. Estar en el corazón de la patria, en el Zócalo capitalino, en el asta nacional, escuchando el himno nacional o los juegos pirotécnicos a un lado del presidente y el presidente al momento de la ceremonia, que eso lo hacen solos, pero luego me invitaron, como pues yo era el representante del Poder Legislativo Federal. Entonces, estar ahí es un macrosentimiento de patriotismo. A lo mejor hay quien no le parezca una cosa así o no la valore, pero pues para mí, que desde niño que vi en los libros de texto el Zócalo, el Palacio Nacional, que he admirado siempre el respeto por la investidura presidencial, pues, a mí me llevó a un momento de éxtasis, digamos. Digamos que políticamente, porque hay otros valores familiares y de otro tipo. Sí, claro. ¿Es el momento que usted considera más importante en su carrera política? Hubo algunos, pues ese era una ceremonia, pero hubo algunos en los que yo participé de manera directa, que incluso como gobernador, muy relevantes también. En ese entonces usted podía levantar el teléfono y hablarle al presidente. Sí, de la República. Yo tenía un teléfono ahí en San Lázaro que me contestaba el presidente. Y de gobernador tenía otro que también. Sí. Es el famoso teléfono que dicen rojo. que influyó el presidente de la República, Sí. que influyó mucho. Que le dio el aval, de hecho, cuando le preguntaron. Mire, la verdad es que el presidente, es que Chihuahua tenía una condición también muy especial. Pues Ciudad Juárez tenía 10 años de ser la ciudad más peligrosa del mundo. Teníamos un caos en seguridad, una confrontación del Estado con la Federación, y una animadversión muy fuerte, polarizada en la sociedad. Entonces, yo traté, como presidente de la Cámara de Diputados, siendo priista, colaborar con el presidente Calderón de manera institucional, y lo logré, aunque es un hombre de un carácter muy especial. No es un hombre muy confiado, no es un hombre, es un hombre de carácter fuerte, Felipe Calderón. Y en ese sentido construí una relación con él como presidente del Congreso, pero no de que nos juntábamos en una fiesta. Jamás fui a una fiesta, un cumpleaños de él nada más. Pero el tema es que yo colaboraba con las cosas institucionales. Yo trataba de ser muy eficiente con las necesidades del Ejecutivo Federal en los procesos legislativos. Incluso estaba Madero en el Senado y primero me buscaba a mí, el presidente Calderón, que a Madero. ¿Por qué se perdió Chihuahua siendo candidato Enrique Serrano? Es cierto. Por las traiciones de muchos priistas. De entre ellos Osorio Chong, dice. Bueno, Osorio no votaba en Chihuahua, pero el que votaba aquí, encabezando el grupo de él, sí. Sí. O sea, hubo bastantes traiciones, ¿se sabe? Sí, cómo no. Y le generaron todo para hacer llegar a... Usted hizo llegar a Cavada como alcalde. Bueno, hay muchos... Sí ha habido esa... Hay muchas versiones que lo apoyé. Armando Cavada y yo hemos sido amigos de toda la vida. Yo era amigo primero de don Arnoldo.
Y hay un conocimiento de muchísimos años, desde muy jóvenes. ¿Pero influyó en algo para que le digan? No. Yo estaba en mi papel de gobernador, traía encima Corral, estaba la campaña de Serrano y él estaba jugando en Juárez y el tema del encontronazo ahí. Pero bueno, pues recuerden ustedes que las victorias tienen padre y los huérfanos son, y las derrotas son huérfanas, ¿no? ¿Dónde vive actualmente? ¿Le quitaron las casas o ya recuperó alguna? No, vivo aquí en Chihuahua. Yo aquí nunca he tenido una casa tiene propia. Un departamento, No, tengo una casa que me prestó una familia amiga mía. Ok. ¿Y la cuestión financiera? ¿Cómo? Batallando muy duro. Lo malo, me diga eso. Sí, es que lo malo de estar en los zapatos de él, sí, bueno, es que todo el mundo piensa que trae un barril de dinero atrás de uno y no es verdad. Y menos en un proceso en el que yo tengo casi 9 años sin ingresos propios de mis actividades de siempre, gastando mucho más en abogados y en gestiones y le cuesta vivir todo y le cuesta mucho más cuando está en una condición de defensa como la que estamos. ¿Y tal le falta para llegar a las 65 y más la tarjeta del bienestar? Sí, pues si no ya sería una aliviada. Bueno, dale. ¿Cuánto le ha costado la defensa legal? Bueno, por fortuna ya la de los Estados Unidos no me haré cargo porque la va a pagar Corral. Y la de aquí... No, quería que la pagara la gobernadora. Así como no, pues sí, él fue el que metió en el chisme. Igual que los daños de aquí, él es el primer responsable. Los daños aquí que se han causado son verdaderamente como dejaron mi casa, se robaron las cosas. Corral se mandó robar cosas personales mías, de mi casa, allanaron la intimidad de mi familia, los recuerdos, las cosas que uno tiene en su casa de generaciones, pretendiendo dañarnos aún más. Pero bueno, por fortuna vamos viendo ya avances significativos desenmascarando a una falsa acusación y que no soy yo el que lo está diciendo, son los tribunales. Pero sí le ha costado mucho dinero. Digo, porque si fuera a una persona común y corriente, ¿se imagina? No hay manera. Lo que pasa ahí no se podría pagar en tanto. procesos tan largos. No es que uno va y le paga al abogado de entrada lo que es ¿no? Y cuando existen condiciones así de prolongadas, pues tiene uno que ir más o menos. Y también los abogados a veces se tocan el corazón y los que no se tocan, pues no los contratamos. Sí. Bueno, y en toda esta generación de circunstancias que se han estado presentando, obvio es que el futuro parece incierto, según uno lo presenta en la cuestión de sus ingresos, la economía, sus viviendas y el rancho, los ranchos que le quitaron. Un rancho. Y luego las presas, las personas ahí que les destruyeron. Sí. Es que ha habido una actitud mezquina y perversa para tratar de dañarme, para ver si me rompen, a ver si me doblan. Y yo lo digo aquí y lo he dicho en todas partes, mis rodillas no se inclinan más que ante Dios. A mí no me van a doblar, me cueste. ¿Por qué no? Simple y sencillamente después de lo que he vivido, más faltaba que ahora es cuando me ande rajando mucho. A eso iba haciendo este antecedente. El diálogo que se da entre Corral y Adán Augusto, ¿lo considera usted como algo que fue en realidad? Mire, yo no creo que al senador Adán Augusto le alcance el tiempo o el ánimo, porque sé lo que es ser coordinador parlamentario y sobre todo una mayoría, para andar en chismes. Pero sí creo que Corral ese tipo de cosas las arma para picar crestas. Y yo vi muy claro cuando salió, porque al menos los estudios técnicos que conozco, está certificada que la voz de Corral sí es, y que manipularon la voz del senador Adán Augusto. Pero ¿por qué no creer que es Adán Augusto? Pero, a ver, porque no lo certifican los estudios que he leído, a menos que haya pero lo certifica la perversidad que ha existido en ese movimiento. Y le voy a decir algo, un antecedente periodístico que me llamó mucho la atención. Alguien escribió en una columna, en una participación editorial, escribió que para que un periodista tome una noticia es que debe ser creíble y los antecedentes que tenga sean ciertos.
Y dijo, y yo como periodista, esa noticia para mí cumple los dos requisitos. Sí. Entonces, aquí el punto es que la perversidad de Corral es de tal tamaño y a la vez, al momento que hoy se siente tan derrotado y tan limitado ya su margen de maniobra, que ha estado utilizando al máximo lo que ha podido. Por eso presionó a Conagua que fueran a tirar los presones. Por eso lo hizo. Para ver si ya me descontrolo. A ver, yo estoy en un proceso, esos bienes están asegurados y cuando la justicia determine, si alguien hizo daños los tendrá que pagar y se acabó. Se resuelve el asunto de Estados Unidos, pero no se ha resuelto el del estado de Chihuahua en el caso de eso. Se resolvieron, ayer anunciamos dos del estado de Chihuahua que Corral inventó en contra de Bertita, mi señora, queriendo meterla a la cárcel, así de cobarde y de poco hombre es. Bueno, eso sabemos que está... Y no me gusta caer en los adjetivos que él usa, pero la verdad es que a veces no deja de otra al grado y el tamaño de afectaciones que hace. Pretender meter a mi esposa a la cárcel por un crédito fiscal de IVA en una actividad que no produce IVA, habla de la perversidad, la mezquindad, pero sobre todo la manera tan burda de hacer las cosas que se creía el todopoderoso y que pudieron haber inventado cualquier otro impuesto, pero que se pusieron ese, yo creo, por ser el más famoso, para que hiciera buena nota. Eso le da ya la tranquilidad a Bertita para poder estar... Primero Dios ya son los primeros pasos para... Pero sí está con usted actualmente. No. Sigue todo. Corral le dejó órdenes de aprehensión, que no ve que se robó una silla y un cuadro. Sí. Es una vergüenza, de verdad. Y sin testigos y sin nada, ¿eh? Ella sola los agarró, los cargó, fue y los llevó, no sé hasta dónde. Hombre. ¿Por qué no le gustó la frase de Juan Gabriel cuando dijo que usted era el César de los gobernadores? Porque, mire... El César de los Césares. De los gobernadores, sí, los gobernadores. Porque él escuchaba a muchos gobernadores decir, oír cómo me trataban. Sí. Entonces, y él lo hizo de una manera generosa. Y hoy sí me gusta, en aquel momento no, porque me comprometí además. Me hizo que perdiera una nota de 8. Ahí la teníamos. La teníamos ahí, ya estaba lista, ya estaba armada. Ya estaba armada. En la mesa de redacción. El César de los gobernadores. Híjole. César de los César, yo se la hice. Es un embarque ese. Bueno, y la relación buena con él. Con Juan Gabriel, extraordinaria. Sí. Le puso mucho la no, pero todavía me puede. Sí, a Juan Gabriel es una persona que él me permitió conocerlo. Él hacía visitas seguido en el entorno de mi familia. Y él, puedo hoy decir que de personajes extraordinarios que la vida me ha permitido conocer en los distintos espacios, es el hombre más inteligente que yo he conocido. ¿Le decía Alberto o le decía Juan Gabriel? Maestro. Nunca le decía por ningún nombre, maestro. Porque una de las canciones lo menciona. Sí, esa de Mena Juárez, pues, esa de Juárez. Sí. Porque habla de la seguridad. Miren, quiero recordarle a Juárez que cuando invité a Juan Gabriel a que inauguráramos después de terminar la X, que andaba en esos tiempos en la prensa de él y dele que era una tacha para Juárez y que si no nos daba vergüenza el gobierno ponerle una tacha a Juárez. Y les recuerdo que dice México en toda la frontera y a Juárez le tocó la X de las 5 ciudades que se pusieron. Entonces invito a Juan Gabriel y él, yo creo que no sabía de que le decía él que la tacha, y un reportero le dice: oiga, ¿qué opina usted que tanto le ha cantado a Juárez que le pongan una tacha a Juárez? Y voltea a Juan Gabriel con lo culto e inteligente que era. Dijo: ay, muchacho, le dice, documentense. ¿Qué no saben ustedes que una X significa la expresión más hermosa que un ser humano se puede dar a otro? Oxo, un abrazo. Se acabó el mote de la tacha. ¿Cantaba en lo privado ahí con ustedes? Sí. ¿Ustedes le pedían? No le pedíamos. No se le pedía. Por ejemplo, a veces terminábamos de comer, se paraba, caminaba y regresaba cantando. Es una delicia. Le compuso una canción a mi mamá. Es que nosotros conocimos a Juan Gabriel. Que son las que no salieron, que había canciones que no, inéditas que no salieron. Así es. Entre ellas fue la de su mamá. Así es, pero ya está, ya la vendía incluso la familia con todas las canciones hechas para las ciudades de México,
Y como esa se llamaba Blandina, como se llama mi mamá, y para venderla le pusieron Belleza, porque habla de Belleza, el pueblo donde nació mi mamá. Entonces ahí la vendieron y se llama Belleza, pero esa canción se la compuso a mi mamá, que le hace la dedicatoria más hermosa que yo he visto que alguien le pueda hacer una canción. Como Amor Eterno, ¿no? Sí, no, pero esta personal usa el nombre de mi mamá. Digo, pero tan profunda como bueno, Amor Eterno, ¿no? Sí. Pues imagínense que esa canción le dice la canción más divina que yo muy pronto escriba, señora Blandina, aunque no me lo pida, será para usted. Y cuando termina, él está cantando que está en la tumba de mi madre y dice, con un beso lleno de embeleso, su canción le dejé en el panteón, pero describe toda su llegada al panteón. Eso sí lo quebró. A ver, además, Sí. son cosas que marcan la vida, pero que también llenan de satisfacción, porque se da uno cuenta también que ya no pasó de noche, que no es uno esa expresión de descalificación que pretenden ponernos cuando hemos tenido la oportunidad, por gracia, de tocar tantos millones de corazones, tratar de hacer el bien a la gente. Haber recuperado la seguridad en Juárez para mí era un reto del dolor de las familias juarenses, de las familias chihuahuenses, era una tragedia espantosa. Hicimos un programa, no sé si lo recuerden, libres de prisiones, donde llevamos a los chavos que estaban sentenciados a enseñarles a los jóvenes de las escuelas. ¿Y cómo no? Lo llevan al bachiller, por ejemplo. Y yo veía a las señoritas, a los muchachitos llorar. Les platicaban su historia. Y darse cuenta del riesgo verdadero que era. El accidente aéreo lo marcó también mucho, ¿verdad? Sí, bueno, pues quebró mi dinámica que traía de gobernador de ir y venir para arriba y para abajo todos los días. En el momento en el que arreció la oposición, ataques descarnizados, inhumanos, y pues eso ya me llevó a una dinámica diferente que llevábamos del gobierno muy fuerte, de obra pública, de acciones, de resultados. ¿Creyó que iba a morir ese día? Sí. Bueno, no, a ver, ahí me equivoqué en una respuesta tan rápida, porque la verdad es que era un accidente para matarse. Sí. Pero yo he tenido, ahí se acabó esa racha. Pero yo tuve por 10 años accidentes muy fuertes carreteros y ese aéreo. Y siempre que estaba en el proceso del accidente, ahorita pasa esto y estoy bien. Eso me llevó a que cuando cayó el helicóptero y que estaba fracturado en mi columna, que me di cuenta hasta 12 horas después, la adrenalina que traía, yo no sé cómo le hice, yo bajé a Lolita Ayala, yo bajé a una amiga de ella que iba de acompañante de Lolita. Que Lolita sigue mal. Sí, ha sido... Es que ella tenía osteoporosis y entonces una fractura pues le complicó. Y mi esposa también estaba fracturada de la columna, también la bajé. El capitán se bajó solo, el piloto, que también estaba fracturado, el capitán Berlanga. Y el que iba de copiloto se fracturó un brazo, hecho pedazos, entonces no podía... Yo era el único que estaba... El sobrino de Lolita que iba se fracturó una pierna y se arrastró él solo. A él no lo moví, pero a las acompañantes mías yo las moví. Las bajé y ya cuando las bajé me dice el piloto, oiga, está encendido, no puedo moverme y va a estar complicado, retírelas porque puede explotar. Pues ya las había bajado, pues a retirarlas con la columna quebrada. Con una vértebra expulsada. Hombre, fue una cosa espantosa. ¿Y sigue con la relación con Lolita? Sí. Lolita ha sido muy generosa. Y hemos estado en su casa, Bertita y yo. Muy bien. Pues, ¿qué más le puedo decir más que agradecerle? Que así como le preguntamos, así nos respondió. Pues es el intento, porque uno tiene que ser transparente. Uno no puede ir por la vida repartiendo el odio que le sembró no sé quién y andar buscando a quién se la pague y no a quién se la debe. Oiga, pero siendo bueno, sí se roba poquito, ¿no? Bueno, no robar, vamos a decirle que no. Sí se agarra poquito, ¿no? Usted me quiere hacer decir no, que no, dijo no, el de no, la no. Yarit. Con la Yin. Mire, el ejercicio del poder es relativo.
Porque se supone que uno tiene ahí y nomás manda. Sí, yo sí puedo mandar, a ver, vamos a hacer esa obra, vamos a hacer esto otro. Pero cuando uno se dedica a trabajar, es difícil que pueda hacer al mismo tiempo robar. O trabaja o roba. Y ahí está el quinquenio de Corral, que le pido a la gente el quinquenio maldito, que lo valore. A ver qué obras dejó. Yo lo he convocado y lo ratifico hoy en el municipio, que él escoja. Vamos a equilibrar las obras, vamos a revisar. Y si él tuvo más presupuesto que yo, entonces, y no hizo obras, pues entonces ¿dónde quedó el dinero? Y recordemos que yo quité las tenencias. Los únicos 6 años que no me cobraron tenencia en Chihuahua fue en mi gobierno. Y él las volvió a poner, por lo tanto tuvo más ingresos. Y recordemos que el agua, él la subió un 70% y en el sexenio de mi gobierno ni un centavo. Y se le cayó el abasto de agua, que es lo que le duele a la gente. Entonces, pues... La pregunta va referida porque yo veo a un Francisco Barrio que entró muy humilde al gobierno. Y ahorita pues yo digo, no trabaja, no... Pero usted no ande diciendo eso, porque acuérdese que son la moral de la moral. ¿Será? Pues es el padrino de Corral. Pero aparte... Iba a tener la referencia. Y es que tienen una técnica muy práctica. Robando están señalando para que volteen para allá y no me vean lo que traen. Oye, dijo Antonio Pinedo que deben investigar a Gustavo Madero. Gustavo Madero se sirvió con la cuchara. A ver, y Gustavo Madero tiene que ver con eso que les comentaba desde el principio. Fue el principal cómplice de Javier Corral en el gobierno. Por eso lo quería dejar de gobernador. Sí, claro. Y entre otras cosas que se van a conocer muy pronto de Gustavo Madero. ¿Enfocado específicamente a él o a Corral, o a los dos? Pues son cómplices. Buenas. Adelántenos algo. Pues la verdad es que yo no soy quien lleva las investigaciones, ni soy siquiera el acusador. Es información muy buena que me llegó y no me corresponde distribuirla. No me corresponde. Pero ya confirmada. Sí, por supuesto que sí, si no, no lo diría. Muy bien. Pues hay que estar al pendiente porque es muy buena información. Oye, vimos a un César Duarte en esta entrevista completamente muy distinta. No es el mismo como gobernador. Hoy es una persona todavía más humana. Sí. Es una persona completamente... No te una soberbia que cuando era gobernador yo lo sentí nos cantaría a los tres, diría, ¿cómo han pasado los años? No, pero los años asientan, pero yo a ustedes los veo de veras como carritos nuevos. No, como dicen los chavos, al llavazo. Nos gusta hacer el trabajo y además nos gusta hablar como usted dice que se debe hablar, con la claridad. Con claridad. No venir a tirar preguntas por debajo de la mesa. O estar con un discurso impostado. Sí. No, y creo que lo disfrutamos mucho y yo se lo agradezco. Igualmente. Y más que nos haya recibido. A sus órdenes y muchísimas gracias. Gracias. Y espero vernos muy pronto en Juárez, que nos habla. Y que Chihuahua. Que el cielo bendiga a Chihuahua. Bendiga Chihuahua. El cielo, gracias. Bendiga Chihuahua. Pues bueno, vamos a despedir el programa. Muchas gracias al licenciado César Duarte Jaques. Rafael, muy buena entrevista. Esta entrevista que... Bueno, eso que lo determinen, que la van a ver, pero yo creo que sí estuvo bien. Sí. Estamos cómodos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.